Le damos la más cordial bienvenida a nuestra sexta ponente. Le damos la bienvenida a nuestro último e invitado de honor y apreciado y respetado amigo, el gran colaborador activo de Docentes 2.0, el doctor César Villavicencio, quien es licenciado en Educación Superior, magíster en Administración, doctor en Educación y profesor normalista. Además, posee una amplia trayectoria profesional nacional e internacional en enseñanza tecnoeducativa. Él es el rector de una de las universidades con las cuales contamos alianza institucional. Hablo del Centro Universitario Mar de Cortés de Sinaloa, México. El día de hoy, él nos va a acompañar para cerrar con broche de oro nuestro congreso desde México con el tema El rol de las tecnologías en la educación híbrida. Por cuestiones ajenas a su voluntad y por actividades académicas, ya que tiene el día de hoy acto de grado, no puede estar presente, pero él les deja acá su disertación grabada, así que le compartimos la pantalla gigante, apreciado doctor, para que inicie su disertación. Muchísimas gracias. Buen día, estimada doctora Ruth. Muchas gracias por la invitación a participar en este noveno CIVAC. Les deseo que los participantes hayan cumplido sus expectativas, reciban un saludo afectuoso desde México y esperemos pues que esta presentación que el día de hoy he preparado sirva para enriquecer y fortalecer lo que se ha trabajado durante 2 días en este congreso. Voy a compartir, si me lo permiten. Muy bien, iniciamos entonces con lo que sería esta ponencia que hemos titulado El rol de la tecnología en la educación híbrida. Buen día nuevamente, mi nombre es César Villavicencio, soy profesor de Educación Superior y director del Centro Universitario Mar de Cortés de México. Mis redes sociales ahí están para que ustedes cuando guste se comuniquen con un servidor. Bien, ¿cuáles son los aspectos que vamos a desarrollar en esta charla? En primer lugar, un marco de referencia donde demos a conocer lo que entendemos por educación híbrida o modelo híbrido. En segundo lugar, el papel de las tecnologías en el modelo híbrido. En tercer lugar, el docente híbrido. Cuarto aspecto, conclusiones y 5 sugerencias. ¿Qué entendemos por modelo híbrido de educación? Bueno, también denominado Blended Learning o aprendizaje mixto, es aquel que combina herramientas y recursos didácticos tanto de la educación o modalidad presencial como de la modalidad a distancia. Esa combinación, por eso es mixto, porque busca lo mejor de la modalidad presencial con lo mejor de la modalidad a distancia. ¿Cuáles son las características de este modelo híbrido de educación? En primer lugar, que está centrado en el estudiante. Eso es muy importante porque el papel primordial del modelo lo juega el estudiante. El profesor se convierte en un facilitador. Otra característica es la perspectiva del enfoque basado en competencia. Es decir, el modelo es competencial. Pretende desarrollar competencias del estudiante. Una tercera característica es que permite la interacción en el aula, cara a cara, y también a través de diversas herramientas tecnológicas que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, normalmente el modelo de educación híbrida se desarrolla de manera síncrona, es decir, al mismo tiempo, o asíncrona. Esto nos lleva pues a que en un momento determinado en el aula está el docente trabajando de manera síncrona, pero también tiene a sus alumnos en la distancia.
también de manera síncrona o asíncrona, dependiendo pues de la plataforma que esté utilizando. ¿Cuáles son las ventajas pues, de este modelo híbrido? En primer lugar, creemos que el modelo híbrido favorece la autonomía del estudiante al ampliar los espacios de aprendizaje. En el aula o del aula, el estudiante se va fuera, es decir, a su casa, a la biblioteca, a algún lugar, y aprende, propicia el aprendizaje fuera del aula. También propicia el trabajo colaborativo y la interacción entre alumnos y el docente. Esto es muy importante porque en ocasiones el trabajo presencial tradicional sobre todo llevaba pues a que el estudiante dependiera de la acción del docente y pocas veces trabajaba el estudiante de manera colaborativa. Acá no, acá es lo contrario. Y una tercera ventaja es que ofrece mayores recursos para el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, creemos que con el modelo híbrido estaríamos hablando o propiciando un aprendizaje basado en resultados, es decir, la resolución de problemas del mundo real. Esas son las ventajas, creo yo, más importantes del modelo híbrido. Ahora bien, pasamos a lo central de la charla, que viene siendo el papel de las tecnologías en la educación híbrida. Como ustedes saben, a partir de la pandemia del COVID-19, nos vimos en la necesidad de hacer un uso intenso de la tecnología, de la información y de la comunicación. Entonces, gracias a esto, diversos recursos tecnológicos se empezaron a utilizar para desarrollar las competencias y sobre todo los aprendizajes permanentes en nuestros alumnos. Por ejemplo, empezamos a usar tecnologías que nos permitieran interactuar, sobre todo con entre los estudiantes y con los estudiantes, docente-estudiante. Plataformas también para el aprendizaje distribuido, como Moodle, Canvas y muchas más. Programas diversos para evaluar o para retroalimentar la tarea también fueron utilizados por los docentes después o durante la pandemia. Y aquí encontramos esta gráfica muy interesante. En otras ocasiones ya les he mostrado a esta autora, Jane Hart, esta estudiosa de la tecnología y del uso que se hace. Todos los años realiza una encuesta incluso está abierto, cualquiera puede participar, y ella envía esta encuesta o la sube a su página, toptoolsforlearning.com, ustedes lo pueden ver ahí la referencia, donde solicita a profesores sobre todo que señalen cuál es la tecnología más utilizada. A raíz de los últimos años, Jane Hart ha utilizado, digamos, 3 grandes conglomerados para estudiar las tecnologías y su uso. Y este Top 100 de Tools for Learning, es decir, las mejores 100 herramientas para el aprendizaje, las clasifica en 3 apartados. Por un lado, de color rojo, ustedes pueden observar las herramientas para el aprendizaje personal. En el lado derecho, de color verde, las herramientas que se utilizan para el aprendizaje en el trabajo. Y por último, de color azul, las herramientas utilizadas para la educación. Entonces, hay herramientas que se interactúan, ¿verdad? Porque están utilizados sobre todo en 2 o más de estos ámbitos. Y aquí encontramos en el centro, vean ustedes, ¿quiénes aparecen? Bueno, vemos ahí las tecnologías clásicas, YouTube, Google, Word, PowerPoint, Excel, etcétera, Wikipedia, vean. Entonces, son tecnologías que aparentemente, ¿verdad?, dejaron de estar a la moda, pero ahora la autora señala en este informe que se retoman y vuelven esas tecnologías tradicionales. De tal manera que en el top 10 de esas 100 herramientas más utilizadas para el aprendizaje, encontramos, vean, igual que el año pasado y que varios años, YouTube. Esta plataforma de distribución de videos está en primer lugar y es utilizada, si ustedes se dan cuenta, en los 3 ámbitos, en el aprendizaje personal, en el aprendizaje en el trabajo y en el ámbito educativo.
Después viene PowerPoint, Google Search, el motor de búsqueda. Y aquí hay algo que dice ella que supera incluso a la plataforma Zoom, y es Microsoft Teams. Esta plataforma de colaboración y también de videoconferencias, Teams de Microsoft, superó en el uso, en la calidad, incluso dice la autora, a Zoom, ¿no? Para que ustedes lo revisen, este documento, y vean pues cuáles son las bondades que tiene Teams con respecto a Zoom. Y ahí vienen otros, decía otras tecnologías que son usadas normalmente. Aquí aparece Canva, por ejemplo, en los primeros lugares. Moodle está más abajo, está como en lugar 17. Y también Wikipedia, porque creo yo que ahora en la pandemia los estudiantes pues se fueron a la enciclopedia, ¿no? Y qué mejor que esta enciclopedia virtual online, que es Wikipedia, donde todos tenemos información de primera mano. Entonces, esas son las 10 tecnologías o herramientas tecnológicas más utilizadas para el aprendizaje, tanto personal como en el trabajo y como en el área educativa, universidades, escuelas, colegios, etc. Entonces, son estas que decía hace un momento, parece que son las tradicionales, ¿no? Pero son aquellas que han estado siempre en el uso de nosotros como profesores. Bien, ¿qué tenemos que hacer pues con esas tecnologías? Aparte de usarlas, el maestro, para que se convierta en un docente híbrido, si le hemos denominado, debe tener o poseer ciertas características. En primer lugar, comprender el ecosistema digital donde va a trabajar. Y ese ecosistema digital, compuesto por una serie de recursos tecnológicos, desde videoconferencia, desde mensajería, desde una plataforma de cursos, etcétera, debe entenderlo como tal. Aparte, el profesor híbrido debe utilizar las metodologías ágiles para el aprendizaje. Estas metodologías ágiles, aunque provienen del software, del desarrollo del software, bueno, se están utilizando en el aprendizaje, y son aquellas que realmente nos sirven para aprender a aprender, estimulan el aprendizaje. Y ahí tenemos, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y otras más que son propias, como Scrum, de lo que es la metodología ágil, sirven para también utilizarse en el aprendizaje, aún siendo pues del ámbito de la tecnología propiamente dicha del software. También el docente, para ser un docente híbrido, debe poseer conocimientos de un software específico. Si es una plataforma, bueno, la que le guste, la que conozca. Si es una plataforma de videoconferencia, aquella que más se identifique y le guste, para que esta persona, el profesor, pues se especialice en el uso de ella. Y por último, tratar de expresarse correctamente en la red. El profesor es un ejemplo, por lo tanto, ¿verdad?, debemos de cuidar la expresión que usemos, la terminología, las palabras incluso que utilicemos en la red, para que nuestro alumno nos imite, ¿no? Es decir, expresándonos correctamente, el alumno también aprenda a expresarse correctamente. Bien, aunado a esto, el Banco Interamericano de Desarrollo, durante la pandemia, hizo un informe sobre educación híbrida en América Latina y destaca en ese documento los 4 pilares para una educación híbrida. Y ahí vemos nosotros que esas nuevas pedagogías, esas pedagogías ágiles que decíamos hace un momento, junto con la competencia y el perfil docente, forman un pilar muy importante de la educación híbrida. Entonces, ocupamos, pues, ser competentes, reunir el perfil docente adecuado y hacer uso, utilizar nuevas pedagogías, sobre todo ágiles, para que el estudiante se motive a aprender. También es necesario otro pilar, el equipamiento y la conectividad. No podemos, ¿verdad?, tener una educación híbrida sin equipamiento y sin conectividad, que son uno de los problemas que tenemos en países como los nuestros, que carecemos pues de un equipamiento y dificultades muy a menudo con respecto a la conectividad. Un tercer pilar son las plataformas y contenidos que vamos a utilizar.
Hay diversas plataformas gratuitas, de paga, etcétera, que el maestro, el docente debe hacer uso de ella y sobre todo poner los contenidos más idóneos para el tratamiento de la temática que va a abordar. Y por último, el cuarto pilar tiene que ver con los datos y seguimiento de estudiantes, es decir, una analítica de aprendizaje. ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué posibilidades hay que decerte el estudiante? Eso nos ayuda, pues, el seguimiento al estudiante a través de la analítica de aprendizaje. Bien, ¿cuáles son ahora los resultados que podemos señalar en esta intervención? La pandemia del COVID-19 nos trajo la posibilidad de una educación con un mayor potencial, el modelo híbrido. Eso, sin lugar a dudas, hemos pasado de una educación tradicional a una emergente virtual, que fue lo que hicimos en la pandemia, ahora a un modelo híbrido donde combine lo mejor de cada uno. El docente y los alumnos deben superar esos desafíos de la brecha digital. Tenemos un problema en América Latina, con excepción de países como Uruguay, por ejemplo, que están muy avanzados, Chile, Argentina, pero otros como México, Venezuela están en la mitad o muy al fondo en cuanto al uso de recursos tecnológicos en la educación. Entonces, en ese sentido, ojalá que pronto los gobiernos puedan superar esa brecha digital para que los docentes y todos los alumnos sean competentes en la sociedad actual. Hoy se habla también de una brecha económica y de una brecha educativa, ¿no? Y aquí lo estamos viendo nosotros, esas diferencias que hay entre aquellos que tienen acceso o pueden estudiar con aquellos que no tienen acceso y que normalmente desertan, ¿no? Y que son en nuestros países un número importante de estudiantes. Otro resultado tiene que ver con la adopción del modelo híbrido. Vemos nosotros que los alumnos no tienen problemas para adoptarlo. En cambio, los docentes sí tenemos problemas para adoptar el modelo híbrido. Entonces, qué mejor que nos capacitemos en esta pedagogía, en esta metodología incluso, a través del uso intensivo de la tecnología que podamos hacer dentro y fuera del aula. Pregunto, ¿cuántos docentes utilizan TikTok como una herramienta educativa? Esta plataforma tan de moda en la juventud, bueno, yo considero que es momento ya de empezar a utilizar TikTok y otras más plataformas para darle el uso educativo. Otro resultado que podemos destacar es que se habla mucho de que el futuro de la educación está en su personalización. Se habla pues de que la educación será personalizada de acuerdo a las necesidades y al propio ritmo del estudiante. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidar esta situación y para eso las tecnologías nos pueden ayudar, pero tenemos que estar capacitados para que podamos hacer ese uso adecuado y sobre todo, ¿verdad?, determinar qué necesidades son las que el alumno necesita, valga la redundancia, y a qué ritmo vamos a irlas o va a ir el alumno resolviendo esa problemática. El aprendizaje híbrido se puede considerar como una buena opción educativa, ya que es un modelo pedagógico ideal para preparar a los estudiantes en el mundo actual y del futuro. Esta conclusión, quiero ser muy reiterativo, porque ya está demostrado, pues, de la potencialidad que da el aprendizaje híbrido en los estudiantes, porque combina el trabajo presencial con el trabajo a distancia. El maestro, los docentes, tenemos que hacer uso de este modelo híbrido, trabajando quizás en el aula, pero también cuando el alumno no esté en el aula, empezar a trabajar en su casa, en el lugar donde él pueda, en la biblioteca, donde él pueda y tenga acceso a Internet, trabajar el modelo híbrido con recursos a distancia. Este modelo, que creo yo llegó para quedarse, nos va a permitir, pues, como aquí lo señalo, preparar al estudiante en el futuro inmediato. Por otro lado,
de acuerdo con Claudio Rama, el modelo de educación híbrida será tanto presencial como a distancia. Coincidimos con él. Pero dice en entornos digitales. Entonces, vean pues cómo las diversas plataformas serán el parteagua para la educación híbrida en el corto plazo, permitiendo, dice, responder a nuevas demandas de acceso más flexible. Efectivamente, ¿no? Una de las cuestiones, de las características también que quizás no señalé del modelo híbrido es la flexibilidad. Para eso, dice Rama, en su documento en la página 130, requerirá nuevos desarrollos del trabajo educativo y de un software para crear competencias en entornos digitales. Entonces, estamos hablando aquí de que el docente debe crear nuevos entornos educativos, nuevas metodologías y también competencias en entornos digitales para poder trabajar un modelo híbrido a corto plazo. Para eso también es necesario reducir las brechas. Esas brechas digitales que decíamos hace un momento, tanto en el acceso a la tecnología, porque hay personas, hay estudiantes que no tienen acceso, y a aquellos que tengan acceso, tenemos que quitar esa brecha del uso de la tecnología. Tienen acceso quizás, pero no utilizan la tecnología pedagógicamente o adecuadamente. Y por otra parte, es una recomendación importante la formación, el factor docente híbrido, es decir, formarnos o formar al docente de manera híbrida para que pueda atender pues este modelo flexible de educación que hace uso de lo presencial y de lo virtual o a distancia. Para que la educación híbrida arroje resultados alentadores, no es necesario, no basta con distribuir las tareas en una modalidad u otra. No se trata de eso. Es necesario, como dice Rama, que el docente desarrolle modelos de enseñanza-aprendizaje que capten el interés de los estudiantes por aprender. Entonces, esa es la tarea. Tenemos nosotros que empezar a buscar, a diseñar modelos de enseñanza, de aprendizaje, donde el estudiante se motiva a aprender. Porque la tecnología no per se no basta o no es suficiente. El uso que demos de la tecnología es realmente el kit, lo más importante del modelo híbrido cuando el docente sepa qué hacer con la tecnología y sepa qué hacer, pues, para que el estudiante logre aprender. Por otra parte, otra recomendación es dar un uso creativo a las tecnologías. El docente tiene que dar ese uso creativo a las tecnologías, que nos permitan, ¿verdad?, potenciar los aprendizajes más que un simple canal para transmitir conocimiento. Entonces, la tecnología debemos de utilizarla de tal manera que nos permita llegar a potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos y no ser utilizada como un simple canal de transmisión de contenidos o de conocimiento. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis correos, aquí están mis correos electrónicos y estaré atento, ¿verdad?, a cualquier información que ustedes necesiten para seguir dialogando y conversando y debatiendo incluso sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias nuevamente, doctora Ruth. Saludos a todos y mucho éxito para los próximos eventos que se realicen, que sea próximo pues el 10º Congreso ya, CIPTAC, y esperemos que los participantes hayan logrado, como decía al principio, aprendizaje, hayan cubierto sus expectativas y sigan aprendiendo a través de Docente 2.0. Gracias, buen día para todos. Bueno, les cuento que estoy súper emocionada y les cuento por qué. Porque el doctor se pudo conectar, así que lo tenemos aquí en vivo. Gracias, doctor, por unirse en este hermoso momento donde las personas están en el chat con aquellas inquietudes. Ahora comentan algunas personas como Beatriz Marrufo. Apenas me animé, doctor, con un podcast y ahora TikTok. Entonces, doctor, este chat está muy agradecido
Nuestros seguidores, como lo han comentado en el chat, lo han seguido en varias disertaciones con nosotros en el Congreso y dicen que no se pierden este tipo de ponencia porque es muy enriquecedor sus conocimientos. En el chat tenemos interrogantes, doctor, así que me voy a permitir leerle la primera interrogante. Adelante. Doctor, la primera interrogante la realiza Javier Rojas desde Venezuela. Doctor, ¿es posible considerar el pensamiento computacional como una habilidad en la educación híbrida? ¿Y cuál sería su impacto? Muy bien, muchas gracias, Ruth, y una disculpa a todos. Se nos juntaron unos eventos, pero aquí estamos. Un saludo afectuoso para todos, un agradecimiento y aprovechar para este momento que tenemos, como dice la doctora Ruth, la pantalla gigante, para saludar a todos los participantes en este 9º Congreso y decirles, ¿verdad?, que efectivamente tenemos que aprovechar los docentes la oportunidad que tenemos para utilizar los recursos tecnológicos en aras de una mejor educación. Y qué mejor que el modelo híbrido nos permita llegar a tal efecto. Y ahorita el pensamiento computacional, definitivamente con la pregunta que nos hace el compañero de Venezuela, es muy importante. Creo yo que los docentes tenemos que prepararnos, aunque no seamos diestros o seamos de una generación muy avanzada, tenemos que prepararnos con el uso de los recursos mínimos de computación. Cada día estamos descubriendo nosotros, y por ejemplo, en la ponencia les explicaba algunos modelos de aprendizaje que tienen que ver o derivan del pensamiento computacional, de la tecnología, del software en este caso. Entonces tenemos que adaptarlo. La educación es un campo fértil, muy amplio, que está permeado por diversas disciplinas, y una de ellas es la computación, la administración, la contabilidad incluso, es decir, diversas disciplinas pueden hacer que el modelo educativo se enriquezca. En ese sentido, tenemos que aprovechar, y qué mejor que las tecnologías, la innovación que día a día estamos viviendo, pudieran servir para dar un paso gigante en el uso de la tecnología para una mejor educación. Entonces, en este caso, el pensamiento computacional sí se puede, y tenemos como profesores nosotros que adaptarnos y adoptar una estrategia que nos permita salir adelante como docentes. Muchísimas gracias, doctor. Excelente respuesta. Doctor, antes de su ingreso en el chat, pude leer, porque ha estado muy dinámico, pude leer, doctor, ¿y cómo formar a un docente híbrido? Muy bien. Definitivamente nosotros, la mayoría de las veces hemos sido profesores presenciales o somos profesores formados en una disciplina y en una didáctica presencial. Después empezamos a formarnos en la distancia o a la distancia a través de recursos tecnológicos, y que poco a poco fuimos utilizando para una mejor enseñanza. Estamos hablando del uso de la tecnología, particularmente de la videoconferencia, de a lo mejor por ahí alguien hizo algunos intentos o experiencias en la radio, en la televisión. Es decir, hay diversos recursos que hemos utilizado para la enseñanza. Aquí es muy importante cuando hablamos del modelo híbrido, que creo que es el que ahorita viene. Yo veo un futuro muy prometedor del modelo híbrido, donde vamos a combinar lo que es
el trabajo presencial, lo mejor del trabajo presencial, pero también lo mejor del trabajo a distancia o virtual. Entonces, en ese sentido, el docente tiene que formarse en el modelo híbrido cuando haga una disertación y un discernimiento incluso de lo que es un modelo y otro, para de esa manera darse cuenta de cómo tiene que hacerle para llegar a sus alumnos. Aquí lo que importa no es utilizar, por ejemplo, una tecnología muy alta o de una capacidad enorme, sino se trata de utilizarlo o de utilizarla didácticamente. Entonces tenemos que revisar una formación didáctica, pero también, ¿verdad?, una formación tecnológica. O sea, no tenemos que descuidar esa formación. De ahí, pues, que el modelo híbrido tenemos que revisarlo en diversos aspectos. Yo siento que quienes han participado en este congreso, tanto como ponentes y como público presencial que está atento al desarrollo del mismo, creo yo que tienen los recursos ya para hacerlo. Y ahorita la maestra que nos decía, cuando leía a la doctora Ruth, lo que estaba haciendo, ¿verdad? Ese video que estaba haciendo, bueno, de eso se trata, de aprender. El maestro tiene que tener una apertura para aprender. Gracias, doctor. Excelente respuesta. Doctor, le quito un poco más de su valioso tiempo porque sé que está todavía en actos y le hago una última pregunta. La realizó la rectora de la Universidad José Antonio Páez, la doctora Páez, desde Venezuela. Doctor, ¿qué papel le asigna a los patrones mentales de docentes y estudiantes para lograr la aplicación exitosa de estas modalidades educativas en la actualidad? Bueno, definitivamente ahorita tenemos diversos estudios desde cuestiones tecnológicas, pero también de las cuestiones del cerebro, ¿no? He visto en las disertaciones de algunos colegas muy importante, interesante de la neurociencia. Entonces, también es importante, fíjese, que los docentes leamos, revisemos, ¿verdad?, qué aportes se están haciendo ahorita desde la neurociencia y darnos cuenta de que estos patrones mentales que habla la doctora Páez, es posible aplicarlos, es posible desarrollarlos de tal manera de que el docente, el alumno mismo, vaya dándose cuenta de los avances que tiene en su aprendizaje. Es decir, todos los días o día a día tenemos que estar abiertos al cambio, tenemos que estar abiertos a las nuevas experiencias que podemos vivir como profesores, como estudiantes, y aperturar los patrones mentales para dar cuenta de que en ocasiones la presentación que alguien me hace o la explicación que alguien me hace o el comentario que alguien me hace no lo había considerado como tal. Entonces, esa apertura que debo tener me va a permitir, ¿verdad?, esa experiencia que esa persona me está señalando, aunada a la que yo tengo, bueno, buscar nuevos derroteros, buscar que ese conocimiento sea mejor. Y si no, bueno, seguir intentándolo. Regresarme, revisarlo, reflexionar incluso para que el conocimiento crezca. Yo siento de que los docentes tenemos esa gran capacidad de adaptarnos a los cambios y sobre todo, ¿verdad?, de mejorar nuestra didáctica, nuestra enseñanza para bien de la comunidad que depende de nosotros y espera mucho, que son nuestros estudiantes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su valioso apoyo, por conectarse estos pequeños minutos para responder. Hay muchísimas interrogantes, doctor. Espero que con el favor de Dios en el transcurso del día o en la semana pueda pasar y leer todas las felicitaciones, los halagos que ha recibido a través del chat y, por supuesto, leer las interrogantes. Doctor, muchísimas gracias. Le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchas gracias.
Gracias a usted, Ruth, y como siempre, nuestro agradecimiento y felicitarlos. Este noveno CIPTAC, como todos los demás, son un parteaguas. Aprovecho pues para felicitarlos e invitarlos a que continúen conectadas en el canal de Docentes 2.0. Este esfuerzo que hace la doctora Ruth y su equipo es loable, encomiable y muy significativo para la educación latinoamericana. Un fuerte abrazo para todos y enhorabuena y reciban un saludo cordial desde México. Gracias, doctor. Bueno, y les recordamos, Mar de Cortés también realiza diplomados, maestrías, doctorados. Tiene su canal de YouTube también, ¿por qué no seguirlo a través de las redes sociales para este tipo de formación tecnológica educativa para aquellas personas que lo necesiten o deseen seguir enriqueciendo sus conocimientos?